En esta oportunidad vamos a entrevistar al ingeniero Osvaldo Ochoa. Con él vamos a conversar un tema de gran importancia para el estado Anzoátegui, para el oriente. Tiene que ver con el coque del petróleo que se está generando en el complejo petrolero José Antonio Anzoátegui, ubicado en la zona oeste de esta entidad oriental, Anzoátegui. La zona oeste está conformada por varios municipios y están sus habitantes sufriendo severas dolencias a través de lo que se está emanando allí. Es tóxico, pero el ingeniero Ochoa, en conjunto con el mismo Colegio de Ingenieros y un grupo de profesionales muy preocupados por la situación que se vive, están de alguna manera llamando la atención incluso ante la Asamblea Nacional para que revise todos los ordenamientos jurídicos que existen en materia ambiental para controlar este grave inconveniente, que debo señalar en esta entrevista que sostendremos con nuestro invitado, no es nuevo. Ya diputados de la Asamblea Nacional han formulado, nosotros acá mismo en esta tribuna informativa, hemos dado a conocer una serie de irregularidades, presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del coque, pero este es otro asunto. El tema que vamos a abordar está relacionado principalmente con la contaminación y todo el daño que está generando. Ingeniero Ochoa, bienvenido a Telered.tv y a la Alianza. Usted como profesor universitario y preocupado por la situación del coque, indiscutiblemente que estamos hablando de la falta de un tratamiento adecuado de este derivado del crudo extra pesado. Efectivamente, es un tratamiento que no ha sido llevado a cabo en función de los requerimientos que tiene la industria. O sea, lamentablemente se está generando una cantidad de coque diaria que roza los 18.000 toneladas y no es posible que se sigan acumulando a ese nivel de generación. Y no solamente eso, sino que se van a generar unos cuantos más, unos 40.000 toneladas más en el eje del Orinoco, cuando se terminen de construir los mejoradores que se están haciendo, se están construyendo en Soledad y zonas aledañas, allá cerca de la faja del Orinoco. ¿Cuándo se deriva este inconveniente? Porque las proyecciones, incluso con la misma faja, era que el coque iba a ser un derivado que iba a estar allí. ¿Dónde comienza este inconveniente? ¿Por qué no se resuelve, por ejemplo, vendiéndolo al mercado externo? Bueno, quizás en el 2007, 2008, fue cuando empezaron los problemas con el coque como tal, porque el coque de alguna forma pues tenía una salida, mal que bien como subproducto, básicamente como energético, para producir electricidad, para producir energía en otros países. Sin embargo, en esos años, sobre todo la Unión Europea, a través de un protocolo, el protocolo de Gotemburgo, prohibió la utilización de combustibles que tuviesen un contenido de azufre mayor a 50 partes por millón. Lamentablemente el coque está por encima del 5%, o sea, si hablamos en el mismo lenguaje, serían aproximadamente 5.000 partes por millón, en comparación de las 50 partes por millón que exige el protocolo de Gotemburgo a los países europeos en general, porque no solamente la Unión Europea. Es un derivado estrictamente contaminante. Desde todo punto de vista. Para producir energía es muy contaminante y necesariamente tendría que tener cualquier planta de generación de electricidad con este producto, tendría que tener equipos de alta tecnología para poder evitar la contaminación ambiental. El dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno especialmente. Tengo entendido que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, también había desarrollado algunas propuestas para usar este derivado. El coque sí, de hecho lo presentaron en el Colegio de Ingenieros hace como un año aproximadamente. Pero fíjense que dentro de todos los proyectos que tenían, y eran proyectos y siguen siendo proyectos, y quizás más que proyectos, papeles de trabajo, para ser honesto, en total
no se llegaba a un consumo de 1.000 toneladas diarias. Es decir, nada, absolutamente nada. En comparación con las 18.000 toneladas diarias que se generan, es nada. 18.000 diarias. Diarias. Por eso vemos que quien transita por la autopista de Oriente ve esa montaña de coca que día a día crece. Por supuesto. Para darle un ejemplo, Caracas, la ciudad capital, el área metropolitana, genera 4.000 toneladas de basuras diarias. Imagínense ustedes 18.000 toneladas de basura de este producto. O sea, estamos hablando de casi 5 veces lo que produce Caracas en desechos sólidos. Desde hace aproximadamente unas 3 semanas, las denuncias han venido creciendo, ingeniero Ochoa, en relación al olor que se percibe en la zona norte del estado, pero incluso muy retirado del complejo de José, específicamente en Guanta, zonas aledañas de Puerto La Cruz. Han sentido fuertemente este hidrocarburos, si se le puede llamar correctamente. Son emanaciones de hidrocarburos y sobre todo gases con contenido de azufre. Gases azufrados como Barcelona, que está muy cerca del complejo. Bueno, ni hablar de la zona oeste, Píritu, Puerto Píritu, Clarines. Eso se genera, eso ya es un problema que es tan grave como el otro, o quizás más grave, porque es cuando la empresa, el complejo, descarga directamente, sin una quema conveniente, gases que tienen un alto contenido de azufre. A ver, ingeniero, discúlpeme que le interrumpa en su explicación. Cuando estamos percibiendo cualquier ciudadano de la zona norte del estado de Anzoátegui, es allí cuando están haciendo ellos ese proceso. Cuando ellos están descargando. Cuando se está en la descarga. Ellos en algún momento, ellos no deberían descargar a la atmósfera, o sea, por razones ambientales y por razones incluso técnicas, no deberían descargar a la atmósfera compuestos azufrados, o por lo menos con cantidades extremadamente altas, por la misma situación que Europa prohibió la quema de esos combustibles. Entonces, a veces, por cuestiones operativas, falta de trabajo en los equipos, ellos no pueden recuperar totalmente el azufre, no pueden recuperar totalmente el azufre y algunos otros elementos que ellos, cuando va al mechurrio, pues ya va en una cantidad bastante pequeña, o debe ir en cantidades bastante pequeñas. A veces simplemente van al mechurrio y los descargan. Por supuesto, cantidades tan altas que muchas veces ni siquiera tienen tiempo de quemarse en el mechurrio. El azufre, cuando va al mechurrio, va generalmente como H2S, lo que se conoce como sulfuro de hidrógeno, o como también lo conoce coloquialmente. ¿Y ese sulfuro de hidrógeno es perjudicial para la salud de las personas? No solamente, sino que es tóxico. A altos niveles es mortal. De hecho, varias veces ha habido emergencias en José porque han tenido que desocupar las instalaciones por altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno y porque es mortal a ciertas concentraciones. Que estamos respirando un ambiente contaminante 100% y tóxico. Claro. ¿Y qué pasa con esas emanaciones? ¿Por qué no las recibimos todo el tiempo? Porque estamos... Unos días se siente más, otros días se siente menos. Claro, porque estamos a merced del patrón de los vientos. En general, las zonas costeras, en el día, las brisas soplan desde el mar hacia la costa. Y en las noches y en las madrugadas, sopla al revés. Generalmente sopla desde la costa hacia el mar. Y por eso es que nosotros percibimos los olores, generalmente en la zona norte, los percibimos es en las madrugadas. No los percibimos en el día prácticamente. Porque en el día quizás donde se vaya a percibir sea en Píritu o en zonas como San Miguel, Caigua y cuando eso se descarga. ¿Tienen ustedes como colegio de ingenieros, como gremio, alguna propuesta que han venido estudiando ustedes como expertos para presentárselas a las autoridades y en este caso a la industria petrolera? Bueno, las propuestas van no solamente a la industria petrolera, sino quizás al Estado en general. Ya deberían estarse revisando
normas como las normas de calidad de aire, que son del año 1995. Es decir, que allí la Asamblea Nacional tiene una mora en relación a este caso. En realidad las normas las decreta el gobierno, el Ejecutivo. Estado, sí, el Ejecutivo. Y esos son más, en este caso, serían de un organismo como el Ministerio del Ambiente. ¿Pudiese la Asamblea Nacional a través de una ley marco abordar el tema? Por supuesto, se puede de la gravedad de la salud de cualquier persona. Claro, se puede ser más específico en las leyes ambientales y obligar de alguna forma al Ejecutivo a que dicte unas medidas un poco más restrictivas con respecto a esas emisiones. ¿Y a qué se debe técnicamente, ingeniero? ¿Por qué la movilización, que ha sido tan cuestionado pues, por los ingresos que eso genera, de mover una montaña a unos metros y luego entonces cuando está esta montaña muy alta la mueven a otro? Bueno, ya allí pues uno pudiera inferir cosas que por lo cuales uno tampoco tiene porque prueba. Tengo entendido que eso es lo que han hecho. Pero, o sea, yo me imagino que quizás en algún momento por razones operativas necesitan desocupar algún área y entonces hacen ese trabajo. Por supuesto, también se puede prestar a otras cosas que uno no sabe, ¿no? Y en el mercado internacional, ya el coque no es visto, como usted bien nos lo señalaba en esta tribuna informativa, que desde el 2008 ya dejó de ser una ventaja competitiva. Claro, porque es un material muy contaminante. Y también tenemos otro problema. Significa que que el país que lo pudiese estar comprando, ese país, sus condiciones y sus normas son muy bajas, muy mínimas, muy precarias. A menos, y eso no creo que todavía no se ha llegado, a menos que haya algún país que esté desarrollando una tecnología mucho mejor para sacarle el azufre a ese coque. Y no se tiene conocimiento de eso, de ningún país que haya avanzado más de lo que han avanzado los otros en esa área. Porque es muy contaminante, o sea, al quemar ese coque con azufre, es muy contaminante y por supuesto la idea sería tratar de extraerle la mayor cantidad posible de azufre al coque. Hay muchas ideas que han surgido y las he escuchado, no sé si tengan validez técnica o no, pero incluso muchos han pensado en que el coque también puede generar bloques para material para la construcción. ¿Esto es válido? Si se puede inertizar, puede ser válido. La cuestión es, seguimos en lo mismo, o sea, son cantidades extremas. Son 18.000 toneladas y si a eso le sumamos las otras 40.000 toneladas que se supone se van a producir en el eje, en los otros mejoradores, son cantidades que no podemos pasar por alto y decir que con eso los vamos a resolver. Le repito, cuando vino la gente del IBE, ellos trajeron aproximadamente como 10, 12 papeles de trabajo en proyectos. Y la suma de lo que iban a consumir esos proyectos no llegaba a 1.000 toneladas. Y ellos están pensando no en el coque, en las 18.000 toneladas de coque que produce José, sino en las 40.000 toneladas de coque que se va a producir en la faja. En la faja, directamente. Hay usted como profesor universitario, y entonces viene la preocupación. El gobierno insiste mucho en el quinto plan de la nación, y el quinto plan de la nación pues está relacionado con los objetivos ambientales. ¿Dónde queda el complejo de José? No existe entonces para ese plan de la nación. Lamentablemente tenemos inconvenientes en lo que se dice y lo que se hace. Y vemos que a pesar de que decimos que somos un Estado que queremos resolver el problema de la contaminación ambiental del mundo, pues ni siquiera nos referimos al país sino del mundo, y sin embargo nos conseguimos estas situaciones donde el Ministerio del Ambiente, que fue en su momento una institución de avanzada en América Latina, en este momento pasa a ser casi... Hasta el nombre no se sabe qué es lo que es. Prácticamente en este momento está en una situación de desaparición, uno ni siquiera sabe si todavía existe o ni siquiera sabe cuál es el nombre que actualmente tiene. La zona norte del estado, ingeniero Ochoa, es una bomba de tiempo, entonces visto por José, el coque,
El caso de los desechos sólidos, muy cerca de la ciudad de Barcelona. Nos vamos al eje costero con Guanta y tenemos la planta de cemento que está también contaminando a sus habitantes. Es decir, hay una problemática bien grave. Bastante grave, y sobre todo con la parte de contaminación atmosférica. Porque uno de los grandes problemas de la contaminación atmosférica es que no la podemos parar. O sea, no podemos ponerle barreras a la contaminación atmosférica. Lo que tenemos que es disminuir lo que emitimos al aire. Por lo menos, o sea, no es que sea menos problemático, pero cuando contaminamos las aguas, por lo menos mientras uno se mantenga alejado del agua, quizás uno pueda evitar el problema, pero la contaminación atmosférica es mucho más grave. Y por eso que países como los europeos, sobre todo, han hecho mucho hincapié en eso, porque ellos se dieron cuenta, ellos en los años 50 y 60 pasaron por muchas penurias. El famoso smog que había en Londres, que lo confundían ya con la neblina y todo eso, que todas aquellas cosas que pasaron, ellos lo han ido recuperando porque se dieron cuenta que la contaminación atmosférica era mucho más grave que cualquier otra cosa, porque lo tenemos en todos lados. Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y qué quieren entonces? ¿Que paralicemos la producción del petróleo, ese petróleo extrapesado, para dejar de producir el coque? No, lo que tenemos que evitar que se utilicen procedimientos operativos no cónsonos con el ambiente. No se puede descargar a buenas a primeras cantidades ingentes de gas con alto contenido de azufre. Eso debe estar imposibilitado por leyes, y ya incluso por leyes internacionales. O sea, no solamente, estamos hablando solamente del famoso calentamiento global y demás, y nos estamos olvidando de los otros problemas que siempre nos han acarreado. O sea, el SO2 es mucho más complejo que el CO2. O sea, que el famoso dióxido de carbono, nosotros emitimos dióxido de carbono cuando respiramos, pero el SO2, el dióxido de azufre o los óxidos de azufre son muy peligrosos para la salud, no solamente para la salud del humano, sino para las plantas y para los animales. Concluyo esta entrevista, ingeniero Ochoa, y agradezco su valioso tiempo de que esté compartiendo con nosotros esta interesante información que nos está suministrando. Los trabajadores del complejo entonces están allí trabajando en un ambiente completamente contaminante, están muy cerca del polvillo. Me cuentan incluso que ellos al pisar la suela del zapato está allí ese polvo negro. Precisamente están incumpliendo con una de las leyes más emblemáticas que ha tenido el Estado en general en los últimos años, que es la famosa Ley de Protección de las Condiciones de Trabajo. Están violando todas esas normas que se les exigen a otras empresas. Entonces, lamentablemente, a las empresas del Estado no se las podemos exigir. Deberían ser los primeros que cumplan con esas leyes, porque para poder tener la moral de exigirle a los demás, y sobre todo porque son las empresas más grandes. Las empresas del Estado petroleras son las empresas más grandes del país, y entonces, si son más grandes, los problemas que generan van a ser mucho mayores. Esto se tiende a complicar por la razón económica por la cual está pasando Venezuela, que lógicamente entonces no es un punto de interés para atender otro, y se olvida este tema. Se complica desde que el petróleo estaba por encima de $100 y no se hizo nada. Y ahora con el petróleo 30, cercano a 30, pues se hace menos. Y volvemos otra vez al coque. Ahorita el coque precisamente tiene un competidor muy efectivo para producir energía, que es un petróleo barato. O sea, fíjense que una tonelada de coque, supuestamente la de mejor calidad, estaba por el orden de los $40. Pero una tonelada de coque no es igual a un barril de petróleo. Un barril de petróleo tiene un mayor poder energético. Entonces, tenemos todo, y no solamente poder energético, sino tiene otros subproductos que se pueden sacar de él. Entonces, ahora tiene otro enemigo más el coque, que es un petróleo extremadamente barato, para producir energía por lo menos. Muchas gracias, ingeniero Ochoa. Siempre. Estaremos pendientes de todas las actividades que hace el Colegio de Ingenieros, incluso la misma Universidad de Oriente, que ha estado involucrado con las cátedras que ustedes están dictando allí. Así es.
y para intentar ayudar a resolver este inconveniente que afecta a todos, Por lo no solamente menos, a un sector, sino a todos. Claro, por lo menos que se tomen en cuenta lo que es la famosa democracia participativa, ¿no? Que uno da sus ideas para ver cómo se pueden resolucionar algunos inconvenientes Pero y muchas llevarlas. veces todas las propuestas que presenta el Colegio de Ingenieros, y con esto finalizo, no son tomadas en cuenta. Uno las entrega y en realidad son prácticamente letra muerta. Se reciben, pero ni siquiera se analizan a ver si tienen validez o no. No la hacen apegada a una ideología política, la hacen apegada a un patrón técnico. Es que experiencia. La salud no tiene política, no tiene color. O sea, no va a afectar solamente a personas que piensen de una forma o a personas que piensen de otra. Va a afectar a todo el mundo. Allí no va a haber discriminación de ningún tipo. Sobre todo el aire que respiramos. No podemos parcelar que usted va a respirar este aire y el otro va a respirar este aire. Ese aire es para todos. Y si no lo cuidamos, pues vamos a tener muchos inconvenientes. Muchas gracias, ingeniero Ochoa, profesor Siempre universitario de la Universidad de Oriente en el núcleo de Anzoátegui. Forma parte pues del equipo técnico del Colegio de Ingenieros que está estudiando, preocupado por la situación que viven o vivimos los habitantes de la zona norte del estado de Anzoátegui con la contaminación por los 4 costados. No solamente es el coque, insisto, es el tema de los desechos sólidos y también el tema del polvillo que se genera desde la planta de cementos en Guanta. Soy José Javier Carros, a través de telered.tv.